Buenas noches. Bueno, son las 9:02 casi. Eh, Todavía ningún otro alumno se ha conectado, pero yo voy a dar inicio a la lectura de lo que corresponde a reaseguros. El reaseguro constituye una modalidad del seguro. Por consiguiente, en el reaseguro rigen muchos de los principios y procedimientos utilizados en el negocio de los seguros. Lo que le interesa al reasegurador, lo mismo que a la mayoría de los aseguradores, son los acontecimientos futuros e inciertos que producen pérdidas. El éxito del reasegurador depende de su capacidad para calcular la probabilidad de las pérdidas futuras. Asimismo, las normas legales de carácter especial por las que se rigen los contratos de seguro son aplicables también al reaseguro. Sin embargo, los procedimientos del reaseguro son tan diferentes en otros aspectos de las actividades del seguro directo, que tanto los aseguradores profesionales como los tribunales y autoridades competentes para reglamentar las actividades del seguro consideran que el reaseguro constituye una categoría aparte. Conceptos. El concepto jurídico de reaseguro. El reaseguro es un contrato por medio del cual una parte, la cedente o compañía aseguradora, traslada a otra, el reasegurador, parcial o totalmente, un riesgo que asume con el tomador de un seguro. 2. Funcionalista. El reaseguro es un contrato por medio del cual el asegurador reduce su responsabilidad sobre un riesgo que asume o asumirá, descargando aquella parte del riesgo que supera sus capacidades financieras o técnicas en terceras personas denominadas reaseguradoras. 3. Clásico. El reaseguro es el seguro del seguro o también el seguro de las aseguradoras. Principios básicos del reaseguro. Los principios del contrato de reaseguro son los siguientes, cuyos conceptos son los mismos que los del seguro: el interés asegurable, la buena fe, la indemnización y el objeto asegurable. La comunidad de suerte, por este principio, el reasegurador se obliga a correr la suerte de la cedente en la medida de su participación en el riesgo y estará a lo que ella decida en cuanto a las coberturas y al tratamiento de los posibles siniestros que ocurran. El reasegurador solo tendrá como recurso alguna revisión posterior de la documentación de la cedente, pero mientras tanto deja en manos de aquella la gestión completa de los riesgos y en su caso la liquidación de los siniestros a su leal saber y entender. El reasegurador no podrá hacer otra cosa que liquidar lo que le corresponde. La buena fe suprema, principio que está íntimamente ligado con el anterior, es cierto que en todos los contratos está contenido un espíritu de buena fe, es decir, que las partes celebran los contratos no para incumplirlos, sino para apegarse a ellos y estar a la convenido, poniendo lo mejor de sí mismo para satisfacer los derechos y obligaciones que le corresponden. En el contrato de reaseguro, es la cedente quien tiene en sus manos el manejo de este y es ella quien solo notificará al reasegurador en qué medida se obligó y cuánto ganó o perdió.
Es decir, el reasegurador descansa en la buena fe suprema, inspirada en la confianza depositada en la cedente. Ausencia de relación jurídica entre el reasegurador y el asegurado. No existe relación jurídica entre el asegurado y el reasegurador, y será la empresa de seguros la única responsable por las obligaciones frente al asegurado. El contrato de seguro directo determina la medida de la obligación del reasegurador. La cedente no puede obligar al reasegurador más allá de las estipulaciones del contrato original. Características jurídicas del contrato de reaseguro. Es formal, porque debe contar con el consentimiento del asegurador y reasegurador por escrito. Es bilateral, porque es igual para ambas partes. Es oneroso, obligación del reasegurador de indemnizar al reasegurado siniestros a cambio de recibir primas. Aleatorio, ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada, ni cuándo se producirá esta. De duración, la duración del contrato será la acordada por las partes. Es único durante toda su vigencia. Diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro. Pueden distinguirse fundamentalmente en tres aspectos. El asegurador contrata el seguro con un miembro del público, ya sea persona individual, empresa, comercial, organismo público o institución de caridad. El contrato de reaseguro se suscribe entre dos aseguradores, uno denominado reasegurador y el otro reasegurado, asegurador directo o primario o compañía cedente. El reasegurador puede reasegurar a su vez los reaseguros aceptados, cuyo contrato se denominará de retrocesión, y en tal caso la compañía cedente será el retrocedente y el reasegurador el retrocesionario. El objeto del seguro es cualquier cosa, personas o intereses que puedan sufrir pérdidas o daños o alguna responsabilidad legal en potencia a que esté expuesto el asegurado debido a las actividades realizadas por él mismo. Por lo tanto, el asegurador asegura directamente contra las pérdidas económicas derivadas de los hechos, como la destrucción de la propiedad debido a incendio, accidentes, etc. El reasegurador, en cambio, será afectado solo directamente por los siniestros primarios, según su compromiso de compensar al asegurado por los pagos efectuados por éste. La relación contractual solo existe directamente bajo el contrato original, póliza, entre asegurado y compañía aseguradora o asegurador, e igualmente entre el asegurador y el reasegurador a través del contrato de reaseguro. La responsabilidad ha sido de esta manera perfectamente delimitada y nada obliga al reasegurador ante el asegurado. Producir un reclamo del asegurado, el cual ampara por una póliza de seguros, este será presentado únicamente al asegurador para su indemnización, reclamo que luego será trasladado por este último reasegurador, quien lo indemnizará por la cantidad según los límites del contrato. Todos los contratos de reaseguros, incluido el reaseguro de vida, son contratos de indemnización, que se reducen a los pagos registrados por el reaseguro según el seguro inscrito. Principales funciones. Asegurador directo, nombre que se da a la entidad de seguros que asume un riesgo, previo acuerdo directo y personal con el asegurado, en esencia es sinónimo al de asegurador. Capa, límite de responsabilidad asumida por el reasegurador bajo un contrato o un contrato de exceso de pérdida y que funcione en exceso del deducible fijado por la cedente. Cedente, asegurador directo que cede u ofrece el reaseguro. Cesión, importe de los capitales ofrecidos por la cedente y aceptados por el reasegurador. Comisión de reaseguro, retribución que reconoce el reasegurador a la compañía cedente sobre el volumen de primas cedidas. Tiene como finalidad compensar a la cedente de los gastos que ha soportado para captar y administrar los seguros cedidos. Comisión o participación de utilidades. Es la retribución que el reasegurador reconoce a la cedente sobre los beneficios del contrato. Tiene su base en el hecho de que, como los beneficios de un contrato son atribuibles, en gran parte, a la cuidadosa suscripción de la cedente, es lógico que ésta reciba una recompensa por su labor. El beneficio de un contrato se calcula básicamente comparando pérdidas y gastos habidos frente a primas suscritas. Comisión adicional. La comisión adicional es un incentivo que otorga el reasegurador a la cedente por los buenos resultados del contrato, la cual depende esencialmente de la siniestralidad que se presente durante el periodo de este.
Si la siniestralidad supera el porcentaje establecido en las condiciones particulares del contrato, la cedente no recibirá el ingreso adicional. La fórmula para calcular la siniestralidad es siniestros incurridos entre primas devengadas. Siniestros incurridos son los siniestros que efectivamente se han pagado en un determinado periodo de tiempo. Y las primas devengadas son las primas que la compañía de seguros ha ganado en ese mismo lapso de tiempo. Donde primas devengadas vendrían a ser primas seguidas del periodo actual menos reserva de primas año actual más reserva de primas del año anterior. Y siniestros incurridos, siniestros pagados del periodo actual menos salvamento de parte reasegurada más reserva de siniestros del año actual menos reserva de siniestros del año anterior. Un poco confuso. Principales definiciones. Cuentas técnicas son los ingresos menos los egresos para determinar la diferencia saldos. Están compuestos por los ingresos, primas cedidas, depósitos devueltos, intereses, ingresos de cartera, primas siniestros, ingreso cartera de depósitos, salvamentos. Egresos, comisiones fijas y variables, depósitos retenidos, siniestros, retiros de cartera, primas y siniestros, retiro de cartera de depósitos, participación de utilidades, impuestos. Saldos del trimestre y acumulado, un registro de pagos y saldos de depósitos. Deducible es el monto porcentaje asumido por la cedente por cuenta propia. Línea o pleno. En la aceptación más general se da ese nombre al capital máximo que el asegurador conserva por su propia cuenta. Pool. Convenio por el cual un número de aseguradores se compromete a colocar todos los seguros de cierta clase o una porción de ellos en una organización central y a repartirse dichos seguros, siniestros, gastos y utilidades en proporciones convenidas. Reasegurador. Es el asegurador que acepta un reaseguro del asegurador directo. Reciprocidad. Negocios ofrecidos a una compañía cedente por el reasegurador a cambio de los negocios recibidos de la compañía cedente. Retención. Cantidad o monto de la suma asegurada que asume por cuenta propia del asegurador. También en la suma asegurada o importe máximo que la compañía está dispuesta a pagar por cuenta propia en cualquier siniestro que afecte a una póliza, a un riesgo o a un conjunto de riesgos. No existen reglas o fórmulas fijas, sino más bien parámetros o relaciones económicas y técnicas tales como el capital pagado y las reservas libres de la compañía. Con las inversiones líquidas, caja, bancos y valores fácilmente realizables que permitan a la aseguradora pagar sin demora los siniestros por cuenta propia. La estructura de las sumas aseguradas de la cartera, el volumen de primas de cada ramo, la determinación de las retenciones será una decisión del más alto nivel en función de la capacidad financiera de la compañía, diferenciando la retención por riesgo de la retención por evento. Retrocesionario. Es el reasegurador que acepta el riesgo ofrecido por otro reasegurador. Tratado o contrato de reaseguro. Documento mediante el cual el asegurador directo se obliga a ceder y el reasegurador se obliga a aceptar automáticamente todos los reaseguros que caen dentro del límite del contrato. Es un contrato mercantil, por la materia misma que regula, que es de la misma naturaleza que el contrato de seguro. Contrato bilateral o sinalagmático. Hacen nacer derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. Contrato conmutativo. Ambas partes conocen desde el principio la medida de sus derechos y obligaciones. Contrato consensual. Se perfecciona con el acuerdo de voluntades y no se requiere de ninguna formalidad expresa. Contrato principal. Tiene vigencia por sí mismo y no necesita de otro acto que lo refuerce. Contrato innominado o atípico. Conforme a la legislación peruana, tiene una especial denominación, pero carece de una reglamentación particular y específica. Necesidad del reaseguro. El reaseguro es necesario en todos los ramos de seguros y en los años recientes ha tomado una tremenda importancia debido al crecimiento de los valores individuales de los riesgos o a la concentración de los mismos. Debe pensarse en los enormes valores individuales expuestos a riesgos en los casos de buques, aviones, cargamentos, riesgos industriales, bloques de edificios, seguros individuales de altos valores en seguro de vida y accidentes personales. Asimismo, existen tremendas exposiciones a riesgo de tipo catastrófico como son
terremotos, huracanes, explosiones, conflagraciones de incendio, huelga, motines, acumulaciones, seguros de automóviles, accidentes personales o vida. El sistema más adecuado para llegar a la compensación de riesgos en el tiempo y el espacio es el reaseguro, sistema por el cual el asegurador se descarga de la parte de los riesgos que superan las posibilidades ofrecidas por su fuerza financiera, su cartera de riesgos, adquiriendo al mismo tiempo una gran flexibilidad en sus suscripciones frente al público y sus agentes. Las necesidades de contratación de reaseguro son: función financiera, capacidad para emitir primas; capacidad por riesgo, la suma asegurada debe guardar una relación de menor o igual a un porcentaje del patrimonio, fijar una retención máxima; estabilización, es necesario producir un gran volumen de primas sin que la presión de que nuevas o grandes pérdidas debiliten o lleven a la quiebra de la empresa, fijar un máximo de pérdidas en un periodo; exposición catastrófica, peligro de ruta, gran pérdida en una sola ocurrencia de consecuencias funestas para el asegurador, dispersar riesgos, limitar pérdidas por ocurrencia; función económica, al absorber las pérdidas que afecten a las compañías de seguros, sea que se trate de siniestros grandes o una serie de pérdidas medianas y pequeñas, el reasegurador protege a las aseguradoras contra fluctuaciones bruscas en el costo de la cobertura, prima, y permite repartir dichas fluctuaciones sobre varios años; a los accionistas de la compañía aseguradora contra posibles pérdidas de capital; a los empleados de la compañía de seguro contra la pérdida de sus fuentes de trabajo y de sus beneficios sociales. Función económica, al dar tiempo a las compañías de seguros para reaccionar ante evaluaciones a veces imprevisibles, el reaseguro ayuda a neutralizar los siguientes efectos: de los cambios económicos, por el aumento de la industrialización de un país que origina mayores riesgos en cuanto a valores, así como también nuevos productos, los cuales significan posibles experiencias desconocidas, como ha sido el caso de ciertos productos farmacéuticos, responsabilidad civil; de los cambios sociológicos, por el crecimiento de las clases medias de un país con aumento de su poder adquisitivo, que origina mayores demandas por seguros de vida y accidentes personales, así como los seguros de responsabilidad civil; de los cambios debidos a la fuerza de la naturaleza, por pérdidas originadas por terremoto, maremoto, huracanes y ciclones. Además, el reaseguro sirve de vehículo entre distintos mercados o de catalizador, como por ejemplo, al propagar nuevas formas de seguro, al hacer conocer las experiencias recogidas por el reasegurador en siniestros de otros mercados, al propugnar ciertas limitaciones en las coberturas o exclusiones por experiencia recogida a través de siniestros de nivel internacional. El mercado de reaseguros. Los mercados de reaseguros se caracterizan por la forma que actúan los aseguradores y reaseguradores, así como los intermediarios en estas operaciones, influenciados por factores como siniestralidad mundial y propia, capacidades disponibles, competencia y precios. El reaseguro en el Perú. Las compañías de seguros hasta el año 1970 negociaban sus reaseguros en forma completamente libre y solo existía el compromiso de prioridad de colocación con la reaseguradora peruana, que era una empresa fundada por todas las compañías de seguros del Perú con el objeto de realizar toda clase de operaciones de reaseguros, actuando tanto en calidad de aceptante como de cesionaria y celebrando para este efecto los contratos respectivos en el mercado nacional, la que después de efectuar su propia retención retrocedía a sus excedentes al mercado peruano. Cumplir esta obligación muy limitada de ceder a la reaseguradora peruana parte de su cartera, las aseguradoras tenían absoluta libertad de colocar los excedentes de sus reaseguros en el extranjero, así como también de aquellos ramos en los cuales las aseguradoras no tenían todavía contrato de reaseguros de primer excedente con la reaseguradora peruana. Hasta dicho año, las aseguradoras habían tenido relaciones directas con reaseguradores del extranjero, efectuando libremente sus negociaciones, seleccionando a los reaseguradores que a su criterio tenían mejor solvencia y le merecían mayor confianza, tratando de obtener las condiciones de reaseguros más ventajosas en cuanto a los límites de cobertura y comisiones. El control del Estado hasta el año de 1970 sobre la colocación de reaseguros en el extranjero consistía en la revisión de los contratos por la Superintendencia de Banca y Seguros. El 6 de octubre de 1970, el sistema de reaseguros en el Perú cambió fundamentalmente con la promulgación del Decreto Ley 18425, con la finalidad de controlar la fuerte fuga de divisas que se originaba
con la libre contratación de reaseguros en el extranjero. Asimismo, se estableció que la colocación de reaseguros debía centralizarse a través del Banco de la Nación, pues así el Estado estaba en aptitud no solo de controlar las divisas, sino de obtener las condiciones más ventajosas para el país al colocar en un solo paquete todas sus necesidades de reaseguros. A fin de precisar y aclarar las disposiciones contenidas en el decreto ley antes mencionado, el gobierno promulgó el 16 de septiembre de 1971 el decreto ley número 18961, por el que se obliga a las compañías de seguros que, antes de gestionar por intermedio del Banco de la Nación un reaseguro en el extranjero, tenían que haberse saturado previamente la capacidad de retención del mercado nacional. A partir de ese momento, el Banco de la Nación se encargaría de la colocación de los reaseguros en el extranjero y la reaseguradora peruana, por lo mencionado en el párrafo anterior, cobró una mayor importancia, ya que era la única entidad encargada de mejorar en el país la capacidad neta de retención máxima, tanto de su cartera directa como de su aceptación en retrocesiones, o sea, la cantidad que estaban dispuestas a asumir las otras compañías a través de la reaseguradora peruana. La intervención del Banco de la Nación estaba justificada respecto a la colocación de reaseguros, pero era una actividad ajena a su naturaleza, mientras no había la posibilidad de realizarla a través de una institución especializada. El 28 de enero de 1975, el gobierno promulga el decreto ley 21037, autorizando a la reaseguradora peruana S.A. como la única entidad para contratar en forma exclusiva y excluyente toda operación de reaseguros en y del exterior, una vez que el Estado adquirió el 91% del capital accionario, manteniendo las compañías privadas, empresas nacionales, el 9% restante. Asimismo, fijó un capital mínimo pagado de 100 millones y dispuso que los contratos de reaseguros que tenían formalizados en el Banco de la Nación se les transfieran a la reaseguradora peruana. La reaseguradora peruana era considerada como una empresa privada, según decreto ley 18146, y se regía por la ley de sociedades mercantiles y otras que regulan la actividad de seguros y reaseguros. Mediante el decreto supremo número 038 de 1991, Economía y Finanzas, publicado en el Diario del Peruano, el 12 de marzo de 1991, se dispone que las empresas aseguradoras pudieran contratar libremente reaseguros en el país o en el exterior, cumpliendo con la formalidad que estableciera la Superintendencia de Banca y Seguros. En consecuencia, a partir de ese dispositivo, a la reaseguradora peruana S.A. deja de ser la única entidad monopólica de reaseguros en y del exterior. Con el decreto legislativo número 637, publicado el 25 de abril de 1991, ratificado en octubre de 1993 con el decreto ley 770, o Ley General de Instituciones Financieras, Bancas y de Seguros, se confirma la liberalización del sistema de reaseguros en el Perú. En resumen, hasta 1971 existió el régimen libre de contratación. Desde 1971 se monopolizó el mercado a través de la llamada reaseguradora peruana. A partir de abril de 1991, el régimen vuelve a ser de libre contratación. Según el decreto legislativo 769, los reaseguradores extranjeros, así como los corredores de seguros nacionales o extranjeros, deberán tener un equipo válido o un registro válido en la Superintendencia de Banca y Seguros para poder operar en el país y contar con un representante legal que sea residente en el Perú. ¿Por qué comprar un reaseguro? Uno, la aseguradora debe protegerse de grandes pérdidas individuales, frecuencia de siniestros menores que afectarán su liquidez, las pérdidas catastróficas. Dos, como medio de desarrollo de la compañía, para obtener mayor capacidad de suscripción en los grandes riesgos industriales y comerciales, proteger e incrementar su patrimonio, capital y reservas, mejorar su posicionamiento financiero, nuevas formas de seguros, recoge experiencia de otros mercados. ¿Dónde comprar reaseguros? En las compañías de reaseguros, compañías de seguros que aceptan reaseguro, el sindicato de Lois y pools de reaseguradores. Generalmente estos mercados se accesa directa o a través de los corredores brokers de reaseguros. El broker de reaseguro ofrece como ventaja su conocimiento del mercado internacional, asesora a la cedente, elabora los documentos de reaseguro y administra el mismo. Como desventaja se pueden citar
la demora en conseguir mercados interesados, el encarecimiento del reaseguro y una lenta recuperación de los siniestros. Formas principales de contratos de reaseguros. Reaseguro facultativo. Es la forma más antigua de reaseguro que se origina cuando se agotan las coberturas automáticas o cuando el riesgo está excluido de los contratos automáticos o cuando no se dispone de los mismos y cuando se quiere proteger a los contratos de reaseguro de riesgos particulares graves. Tiene que ofrecerse cada riesgo y para considerarse en vigor debe obtenerse una aceptación expresa del reasegurador. 2. Reaseguro obligatorio. Acuerda aceptar dentro del periodo de vigencia pactado toda la línea de negocios que la cedente suscribe en un ramo determinado, hasta el límite de responsabilidad en los términos y condiciones fijados de común acuerdo. 3. Principales diferencias. En cuanto a cobertura, en el facultativo, el negocio es individual, se ve caso por caso, solo se está a riesgo si fue expresamente aceptado. En el reaseguro obligatorio, negocio de una sola vez toda la cartera, otorgando una aceptación automática. Condiciones en el facultativo. Son técnicas fijadas por el reasegurador, no se pueden modificar sin previo acuerdo. En el obligatorio, son acordadas en la negociación, la cedente tiene libertad de manejo. En primas, en el facultativo, a criterio del reasegurador, con plazos de pagos reducidos. En el obligatorio, son fijadas por la cedente con plazos más amplios para su pago. Comisiones, en el facultativo son variables. En el reaseguro obligatorio son fijas, no diferencian bueno de agravado. Reservas, en el facultativo de primas no hay. Y en el obligatorio, reservas de prima sí se requiere. En siniestros, cláusula de control o cooperación de reclamos en el facultativo. Y en el obligatorio es manejo del cedente. Acá, en este último, cláusula de control o cooperación, dice, en atención a dicha cláusula, la empresa aseguradora, para posteriormente solicitar reembolso de los pagos que llegue a efectuar, se obliga a informar al reasegurador dentro de un determinado plazo sobre la ocurrencia de los siniestros y o reclamos que pudieran afectar la cobertura del contrato de reaseguro. Por su parte, el reasegurador tiene el derecho potestativo y en algunos casos la exclusividad de designar ajustadores, peritos, abogados y realizar todos los actos que considere necesarios para determinar la procedencia o no del reclamo y la cuantía de este. Además, se establece la prohibición de indemnizar u otorgar alguna cobertura o reconocimiento de obligaciones sin la previa autorización del reasegurador. Caso contrario, el reasegurador se encuentra liberado de sus obligaciones. Hay una lámina de tipo de contrato de reaseguro, ¿no? Tranquilo, porque esto no es la labor de un corredor de seguros, sino que esto es por un tema de cultura general, para que sepan cómo es que las compañías de seguro se buscan su protección también frente a los riesgos que les son transferidos o frente a una concentración desproporcionada que puedan tener y que le impida hacer la suscripción de más riesgos, ¿no? Entonces hay un reaseguro proporcional y un reaseguro no proporcional. En el reaseguro proporcional tenemos el automático, que viene a ser cuota parte, excedentes, open cover, FACOP, y el facultativo, que es el reaseguro proporcional facultativo puro. En el reaseguro no proporcional hay automático y facultativo. El facultativo ahí nomás queda, y en el automático tenemos el WXL, el XL y el stop loss. Es en base a cálculo de pérdidas probables que tengan en la siniestralidad. Reaseguro proporcional automático. Reaseguro mediante el cual una parte cedente traslada a otra parte llamada reasegurador una proporción del riesgo asegurado por esta. Esta proporción está determinada de acuerdo con el valor asegurado en riesgo que la cedente pueda asumir o retener. Características. Las primas y siniestros se reparten en el mismo porcentaje en la cual fue efectuada la cesión de riesgo. Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. El valor de prima cedida influye de manera directa sobre el cálculo de reservas técnicas, así como de las inversiones de estas reservas en la cedente. Tipo de reaseguro proporcional, cuota parte, excedentes, open cover, FACOP y facultativos. Reaseguro proporcional automática. B. Ventajas.
El asegurador puede decidir sobre la aceptación de un riesgo en forma inmediata. La administración de la relación contractual es más simple. Brinda mayor estabilidad a las partes contratantes, dada la relación de largo plazo, equilibrio y dispersa el riesgo asumido por el reasegurador. C. Elementos esenciales. El asegurador, que es el cedente, los reaseguradores, la cartera de seguros, el contrato de reaseguro, la obligación de aceptar, las condiciones mínimas o básicas. D. Información necesaria para la negociación. Perfil de cartera, perfil de siniestros, más lista de siniestros significativos, resultado técnico del contrato de 5 años para atrás, acumulaciones, ejemplo, terremotos, fianzas, etc. EPI, que es Estimated Premium Income, límite contractual y tipo contrato, equilibrio, condiciones particulares requeridas. Cuota parte. A características, es un contrato automático por medio del cual la compañía, la cedente, está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar una proporción fija de cada riesgo aceptado por la compañía cedente. En la misma proporción en que se asume el riesgo, el reasegurador recibe la prima original y participa en los siniestros. La cedente recibe adicionalmente una comisión de reaseguro, porcentaje de las primas cedidas, como reconocimiento de los gastos de adquisición y administrativos. El contrato establece un límite monetario como máxima capacidad de suscripción automática. Ejemplo de cuota parte. Del 40% de cada riesgo, con un máximo de 2 millones por riesgo, o sea, hay un 60% de retención y 40% de cesión. 60% de retención por parte de la compañía de seguros y 40% de cesión hacia el reasegurador. B. Principales usos. Para nuevas compañías cedentes, nuevos mercados o nuevas líneas de negocio, es la mejor manera de lograr reaseguro de un portafolio desconocido y sin experiencia. Como medio de reciprocidad para compañías que requieren de reaseguro especial. Incrementa la relación de solvencia de la compañía, relación de patrimonio a primas entre siniestros retenidas. El reaseguro excedente, que es reaseguro proporcional automático a excedente, A. Características. Contrato automático por medio del cual la compañía está obligada a ceder y el reasegurador está obligado a aceptar la responsabilidad del excedente por encima de la retención de la cedente. Permite a la cedente reasegurar diferentes proporciones del riesgo dependiendo del valor de este. Aquellos riesgos menores que la retención serán asumidos en su totalidad por la cedente. Una vez cada riesgo es cedido al contrato, se establece para ese riesgo la proporción en la cual el reasegurador pagará los siniestros y recibirá la prima. La retención de la compañía se denomina línea o pleno. La capacidad de contrato está dada por X líneas o plenos. Ejemplo, retención pleno o línea, 100 millones. Número de líneas, 20. Capacidad a cargo del reasegurador, 2.000 millones. Capacidad total de suscripción, 2.100 millones. El límite de retención o línea bajo un contrato de excedente no significa que la compañía tiene que retener cada vez la misma cantidad. Es posible retener una cantidad menor de acuerdo con el riesgo. Un riesgo bueno tiene una alta retención y por ende alta capacidad del contrato, mientras que uno más azaroso tendrá una menor retención y menor capacidad. Lo anterior puede formalizarse por medio de una tabla de límites en la cual se establecen diferentes valores de recesión o de retención de acuerdo con la categoría del riesgo. Hay una lámina donde se muestran los excedentes, ¿no? Por encima de 50.000, ¿no? Se tienen que asumir, y los que pasan de 50.000 para arriba son los que se ceden. Los que están en anaranjado son los que retiene la compañía cedente. A. Principales usos. Se utiliza para carteras heterogéneas que combinan riesgos de valores asegurados altos con riesgos de valores menores. Ejemplo, incendio, de riesgos industriales, transportes, importaciones y exportaciones. Ahora, el reaseguro Open Cover es un contrato que brinda mayores facilidades que los contratos de cuota parte y excedente. En la medida que no tiene muchas restricciones para su utilización,
pues opera como una capacidad abierta para que sea utilizada por la compañía cedente. Frecuentemente es otorgado por las casas matrices de compañías internacionales. Para facilitar la suscripción en otros países, su uso se ha venido reduciendo. Reaseguros no proporcionales. No existen sesiones de caso por caso, de modo que la cedente no tiene que enviar planilla de sesiones ni llevar registro de reaseguro, sino que se limitará al envío del borderó de siniestros. Las operaciones contables quedan reducidas a un mínimo, pero son más elaboradas. Se consigue una disminución de los gastos de administración. El costo del reaseguro, la prima, es un factor determinado de antemano, lo que permite a la cedente establecer un presupuesto de gastos. El costo del reaseguro puede variar considerablemente de un ejercicio al otro, según la evolución del volumen de la cartera, de la siniestralidad y también del mercado de reaseguro. Normalmente no existe participación en las utilidades. El reasegurador no deposita reserva técnica, por lo que la cedente deberá financiarlas por cuenta propia. La prima de reaseguro ya no se calcula sobre cada sesión, sino sobre el conjunto de la cartera de la cedente dentro de un ramo para cubrir las pérdidas que ocurran durante un año calendario. Exceso de pérdida operativo WXL. Características. Exceso de pérdida operativo, también denominado como reaseguro por evento, o su nombre en inglés, Working Excess of Loss, por eso WXL. Por medio de este contrato, el reasegurador paga toda la pérdida que exceda de un límite especificado por riesgo o evento, denominado prioridad. Las pérdidas que no superen la prioridad serán asumidas enteramente por la compañía, denominado el reasegurado. Exceso de pérdida operativo WXL. Principales usos. Protección de pérdidas frecuentes, las cuales pueden tener algunos eventos de alto valor o picos. Ejemplos, una cartera heterogénea de vida grupo, despacho de transportes, importación y exportación, sustracción o robo y responsabilidad civil de automóviles. Exceso de pérdida catastrófico XL. El CAT XL protege a la compañía contra el riesgo de acumulación de pérdidas retenidas en un solo evento catastrófico, destruyendo o dañando un gran número de riesgos. La retención individual por cada riesgo es razonable para la compañía, pero no lo es la acumulación de muchas retenciones individuales. Solo puede ser afectada su cobertura cuando un mismo evento afecte dos o más riesgos asegurados y el total de las pérdidas superen la prioridad. Su principal uso es para proteger la cartera de las excedentes de riesgo de la naturaleza, como terremotos, inundaciones y similares. El reaseguro Stop Loss es un contrato automático que limita la cantidad agregada que la compañía puede perder en una línea de negocio durante un periodo hasta un límite determinado. La cantidad agregada normalmente está dada como porcentaje de la prima anual o porcentaje de siniestralidad. El contrato posee igualmente un límite porcentual de cobertura y un límite monetario para las primas anuales. Ejemplo, en el ramo de automóviles, la cobertura de reaseguros es del 15%, stop loss del 60%. Límite de primas anuales, 50 millones. Generalmente, el reasegurador cubre hasta el 15% de las primas una vez la siniestralidad acumulada alcanza el 60%. El contrato stop loss es para detener la pérdida de la compañía, no es fuente de lucro. Por lo tanto, el límite agregado debe establecerse una vez la compañía comience a arrojar pérdidas. Ventajas: simplicidad de la operación, estabilidad del resultado técnico, pérdidas y ganancias. Desventajas: solo cubre desviaciones razonables de siniestralidad, por encima de la cual el asegurador nuevamente asume la pérdida. Umbrella cover. Acá es una cobertura paraguas, ¿no? Se utiliza para proteger las retenciones ante eventos catastróficos y pueden abarcar varios ramos. Este tipo de contratos entran en función cuando ya se han agotado las coberturas normales. 10. Reaseguro facultativo. La compañía presenta la información negocio a negocio al reasegurador, quien luego de analizarla decide si acepta o no el riesgo y en qué condiciones. El asegurador no está obligado a ofrecer el negocio al reasegurador, ni esté obligado a aceptarlo. La información se presenta por medio de un slip de reaseguro, el cual contiene la información básica del riesgo: tomador, asegurado, beneficiario,
descripción de los riesgos a asegurar, según informe de inspección, coberturas y exclusiones, sumas aseguradas, cláusulas, límites y sublímites, deducibles, costo del seguro, experiencia y siniestralidad, información de reaseguro, cuánto de retención, cuánto de cesión, cuánto de comisión. A. Principales usos para el reaseguro facultativo. Cuando el valor de riesgo sobrepasa la capacidad automática. Para riesgos no cubiertos por el contrato automático. Riesgos agravados, voluntad del accedente. Esto queda a voluntad de la compañía de seguros. Pólizas no comunes muy ocasionales, entre otros. B. Aspectos relevantes. Negociación individual. Garantía de pago de primas. Cláusula de control de reclamos. Cláusula de cooperación de reclamos. Subjetividades. Reasegurador más favorecido. Bordereau de primas y siniestros. C. Ventajas. Apreciación individual de riesgo. Posibilidad de ejercer influencia en la suscripción. Posibilidad de obtener tasas y o primas adecuadas. Posición más favorable para determinar con exactitud los compromisos asumidos o cúmulos. Permite dar a conocer los métodos de suscripción y de selección de los asegurados. D. Desventajas. Demora en el otorgamiento de la cobertura. Mayor gestión administrativa. Limitaciones a la libertad del asegurador para fijar condiciones económicas o decidir sobre el siniestro. La póliza no puede ser modificada sin el acuerdo del reasegurador. Vulnerabilidad para la cedente en cuanto a la recuperación de sus gastos. Reaseguro FACO-BLIC. Este es un contrato en el cual hay una combinación de contratos automáticos y facultativos y se presentan de dos maneras. A. Facultativo obligatorio. Cuando la cedente, por su parte, y a su criterio alimenta o cede al contrato participación en algunos negocios y el reasegurador acepta automática y obligatoriamente el riesgo. B. Obligatorio facultativo. Cuando la cedente está obligada, acondicionada, a ofrecer participación en todos los riesgos que suscriba, pero el asegurador tiene la facultad de aceptar o declinar su participación. Bueno, estimados, con esto hemos concluido la lectura de lo que es reaseguros. Buenas noches, Karina Fiorella, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Karina? Como llegué tardecito, por eso me daba rato saludar. No, no te preocupes, ahora paso la grabación. Gracias. Sabes que siempre lo grabo y lo paso Gracias. inmediatamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal en la Muchas gracias. semana? ¿Han Buenas podido noches, hacer los profesor. ejercicios? Fiorella, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, felizmente. ¿Han podido avanzar con los ejercicios? ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar, por favor? Yo todavía Sí, no, profesor. Yo yo me he pongo al avanzado lo día. básico, los dos primeros ítems. Ya, pero ya le llamo mañana, profesor, si tengo Ya, alguna consulta, por favor. perfecto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Más bien, he tenido problemas de energía eléctrica desde el día de ayer y yo parte de la mañana de hoy. Yo tenía un tratamiento médico que tuve que salir, recién he regresado y todavía no he terminado, mejor dicho, no he empezado todavía a hacer la corrección de las notas. No se preocupen que entre hoy y mañana hasta el mediodía me pongo al día y les paso el cumplimiento de las tareas como siempre se las he pasado, ¿ya? Esto ha sido por un motivo de salud que tuve los dos primeros días que me acarreó y encima tuvimos problemas con la energía eléctrica, ¿ya? Sí, ya actualicé varias, profesor, más bien me lo revisa, por favor. Correcto, correcto. Sí, Muchas sí, gracias. sí, Muchas Karina, no te gracias. preocupes. Ok, Fiorella, pues, ya tenemos 6 minutos con 45, o ya desean concluir porque somos los tres nomás. Si no quieren Se aprovechar. olvidaron los chicos. ¿Ah? Parece que se olvidaron los chicos. Pero sí Sí, usted pues, avisó hace varios días. Sí avisó varios días. sí, pues, ¿no? Pero bueno, hay imponderables que tiene cada uno no sabe la vida de otro, problemas de trabajo, problemas de salud. Acá en estas certificaciones que estoy enseñando, hay varios chicos que han desertado por el tema COVID o porque familiares tuvieron el tema COVID, ¿no? Entonces, este tema de la pandemia está golpeando muy fuerte, aunque pareciera, bueno, gracias a Dios en mi familia todavía nos estamos cuidando. Yo soy un paciente vulnerable y tengo que cuidarme con mucho mayor razón, pero siempre le digo al final de nuestras presentaciones que por favor se cuiden mucho en familia, ¿no?
al menos los que somos padres de familia, tenemos hijos, ¿no? Tenemos nuestros padres, de repente a cargo nuestro. Entonces esto no es ninguna broma, ¿no? Lamentable nomás ver que los chicos no lo toman como debería ser, o cierto tipo de personas de cierta edad también lo hacen igual, y no saben que así están contagiando a todos, ¿no? Llegan a su casa y contagian al papá, a la mamá. No se mueren ellos porque son asintomáticos, pero se muere el padre o la madre. Eso es sumamente injusto, en verdad. Sumamente Sí, injusto. profesor, ese virus está muy atacando a personas ya muy vulnerables. Acá en Sí, Huancayo está, bueno, esta semana ya ha bajado, pero la semana pasada sí estaba fuerte. ya. ¿Tú estás Ujú. trabajando desde casa o estás yendo a la oficina? Yo ahorita no estoy laborando. Ya. Estoy al cuidado de mis dos hijitos que son pequeñitos todavía, Ujú. pero sí, más bien gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con ellos, ¿no? En casa. Claro. ¿Y también los ayudas? ¿Están en edad escolar o no todavía? El mayorcito recién tiene 4 añitos. Mm. Sabes que lo ayudas ahí en Sí, las tareas. ay, sí. Las Más complicado que clases el curso para de él. seguro, creo que es. Sí, es más complicado, hacen más manualidades, hay que estar Claro. pendiente también de ellos. Sí, pues es un cambio total que nos ha Sí, obligado a esto, ¿no? Tú, Karina, ¿estás sí, en dónde? ¿En qué provincia, perdón? ¿Arequipa? Yo estoy en Ah, Huánuco, profesor. ya, pero Es tienes la un que dejo está con arequipeño. más contagios. No, Tienes con un más dejo contagios. arequipeño. Y seguimos con las cifras en aumento, todos los días hay muertos, la gente no entiende, salen, no lo toman así en serio. Hay Dios mío. fiestas normalmente en sus reuniones. Como usted dice, los más vulnerables son los que están más sufriendo. Llegan al hospital, pues ya se enteran que tienen toda la preexistencia por detrás, la diabetes, ya tienen cáncer y varias personas ya están muriendo acá en Guanajuato, pero no entiende la gente y a pesar de eso siguen en la misma situación. Sí, yo sigo trabajando desde casa. Estás Sí, en estoy homework. tratando de homework, sí. Trato Qué de bueno. coordinar con mis Tú trabajas en hijitos. Pacífico, ¿no? Sí, ya varios. Trabajé en la Positiva, profesor, 4 años. Ya estoy 4 años en Pacífico. Antes Ujú. de eso trabajé pues en AFP Horizonte 8 años. Ya Ah, tengo caray. ya más o menos ya la cancha para trabajar, profesor, en esto es lo que Claro, cuando quiero. saques su registro ahí vas a poder asesorar a los clientes, Eso es ¿no? lo Y que estoy hacerte tu pendiente. carterita poco a Sí, poco. Todo se inicia. Lo primero es, lo sí. que más cuesta es dar el primer paso. Tú ya lo has dado, tú lo estás dando porque estás capacitándote. Igual que Fiorella, ni igual que los demás, sus Ujú, demás compañeros, ¿no? Pero después ujú. hay que hacer bastantes relaciones públicas, ¿no? Y empezar a hacer Sí. su propio marketing, un pequeño marketing, pues, Más que, un más que pequeño todo es marketing. servicio. Más que todo es servicio, profesor. Sí, porque No te hacen perder un referencia, cliente. te dan Sí, referidos y tú los aunque usted no asesoras, lo crea. claro, Ajá. asesoras gratis inicialmente y después te están Sí, llamando luego para darte la póliza. sí, así es, te llaman. O sea, un cliente bien atendido es la mejor referencia que puedes tener. Claro, así es. Es Mechita, mejor porque yo lo... buenas Perdón la noches, demora, buenas noches. más vale tarde que nunca, perdón, pero estaba Así, saliendo de otro Zoom y no me había sí, no te preocupes, percatado. no te Mil preocupes, ahora disculpas. paso la grabación, no te preocupes, Mechita. ¿Cómo Gracias. estás? Con el favor de Dios, ahora mucho mejor. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Te comento nomás que no he podido todavía culminar con las calificaciones. Mañana No, al mediodía todavía ya no debe estar todo termine, no se culminado. preocupe. Mañana termina en la noche, no nos molestamos. No, pero nunca me había atrasado tanto en calificar porque estuve los 2 días de lunes y martes un poco delicado de salud y, y ayer y parte de hoy día no he tenido energía eléctrica acá en mi edificio. No es porque no hayamos pagado, sino no sé qué problema ha habido, que tuvieron que venir las empresas eléctricas. Desde ayer que hemos estado llamando, recién han venido hoy día en la tarde cuando yo estaba en un tratamiento médico. Entonces, Profesor, diga la verdad, no ha apagado la luz. no, no, nunca. Siempre estoy al día en esos Todos pagos. hemos estado en eso en algún momento. Sí, claro, lógico, lógico, así es. Ahorita, ahorita las exigencias y esta pandemia nos hace ver qué es lo primordial, ¿no? Y lo demás totalmente es un accesorio, es un lujo. Así es. Y los lujos no Sí. sirven, no te salvan la vida. Fiorelita,
Recién te veo. Sí. Bueno, se me está quedando menos de un minuto. Aprovecho ya en despedirme. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, llámenme nomás, pásenme correo, WhatsApp, lo que quieran. Molésteme, Gracias. yo no me voy a incomodar, ¿ya? Por favor. Gracias. Cuídense mucho, Cuídense cuídense, mucho. chicas. Gracias, profesor. Gracias. Nos Gracias vemos el lunes. a ustedes. Ya, Mechita, Bendiciones. Adela. te llamo para hacer la tarea. Por Mechita. favor. Claro que sí. Ya, llámame, Ya, la ok. hacemos juntas, no me Claro. molesto. Claro, así es. ¿Ya? Listo, Mechita, gracias. cuídense. Cuídese, profesor. Cuídense. Chao. Gracias. Chao.